Hola, muy buenas tardes. Hoy es miércoles 22 de abril y estamos con un nuevo programa Alexandra Torienta. Antes que nada, quiero decirles que tengo los podcasts listos y que en media hora más van a ser subidos después que termine el programa, el de la autoestima y de los celos, por si acaso, si para aquellas personas que están esperando serán subidos a YouTube y a la página Alexandra Torienta como podcast. Bueno, entonces decía que hoy es miércoles 22 de abril. Comenzamos otro programa de Alexandra Torienta. Quiero mandar un saludo a toda la gente gamificada del norte, sé que lo están pasando muy mal, así que les mando un abrazo grande y si quieren pueden llamar al 22 25 25 649, el número de teléfono para ayudar 22 22 20, o sea, 22 25 649. Pueden también escribir sus consultas a contacto@alexandratorienta.cl para aquellas personas que a veces les cuesta expresar y comunicarse. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema también que viene desde lo que son las dependencias, después viene la autoestima, después vienen los celos y hoy día la asertividad. Así que el tema de la asertividad también está ligado un poco con la autoestima. Muchas personas tienen problemas de asertividad por la autoestima, pero también la semana pasada que hice el tema de los celos o el lunes, porque se me da el tiempo muy rápido el lunes, dejé algunos mails inconclusos, por lo tanto hoy día los voy a leer antes de empezar el programa. A propósito de los celos, dice: hola Alexandra, te cuento que hace más de un año que salgo con un hombre que dice que me ama y muy cariñoso, pero al mismo tiempo es muy extrovertido, sobre todo con las mujeres. Extrovertido cuando habla mucho, cuando se expresan. Y eso me ha dado por sospechar. En varias oportunidades le he visto mensajes de Facebook haciéndose el lindo con las mujeres, diciéndoles linda o sexy. Y mi peor sospecha es que me engañó con una amiga suya. Él lo niega completamente haberme engañado alguna vez, pero no le creo, ya que nuestra relación siempre fue media inestable por el tema de mi inseguridad y que esta chica no es su estilo y no estaría con ella. Que me ama y no me va a lastimar, la verdad no sé qué pensar. Estoy muy angustiada, ya sufrí en la otra relación anterior y creo que no podría soportar ser engañada nuevamente. Siento que no valgo nada, gracias por leerme, besos Macarena. Macarena, primero, siento que no porque otra persona tú sientas que te puede ser infiel o no infiel, o te ame o no te ame, tú puedas sentir que no te amas para nada. Eso tiene que ver un poco con la autoestima. Generalmente las personas celosas, como dije el lunes, tiene que ver que los celos se exacerban de una manera más irracional por sus inseguridades y su falta de autoestima. Por lo tanto, el que te ame o no te ame, no te puede sentir que no valga nada. Si tú tienes la sospecha, lo estás pasando muy mal y esta relación te está haciendo mal, y ya segunda vez que te estás repitiendo el mismo plato, tienes que hablar con él desde el alma y explicarle lo que te está pasando desde una forma más empática para que pueda entender tu dolor. Si su respuesta no te dejan tranquila y tú sigues en esto y te estás deteriorando tu calidad de vida y simplemente también la de él, porque quizás no fue infiel o quizás sí fue infiel, eso no lo sabemos, a veces en estos casos uno tiene que privilegiar la paz interna. Decir, esto o lo asumo y como no tengo pruebas y no tengo cómo concretamente demostrarlo, lo perdono y lo suelto, pero lo suelto sin que me persiga. Y simplemente, si es que no puedo con esto, no me puedo hacer la vida imposible a mí, me tengo que querer y proteger. Tampoco a él no es correcto, por lo tanto dejo la relación. No hay otra solución, porque esto se va acarreando y va creando más inseguridad. El otro caso dice: Alexandra, estoy un poco complicada, mi pareja tiene varias mujeres conocidas por su trabajo anterior, que actualmente en su oficina también trabaja con varias mujeres. Nunca he sido de revisar nada, nunca he controlado nada, pero desde que una compañera de trabajo, que según él no es amiga, sino colega, él dijo que es sexy, guapa delante de mí, cuando yo me enojé porque ella le piropeó delante de mí, siento celos de ella. Él dice que no pasa nada, bla, bla, bla. Lo cierto es que las otras mujeres no se toman esta confianza, es porque ella es así extrovertida como él dice, o porque está pasando algo. Ayúdame, no puedo con esta angustia, estos celos y las peleas están siendo constantes, Gloria, hay mujeres que son más coquetas, hay mujeres que son más extrovertidas, que le cuesta menos relacionarse con los hombres y que le es mucho más fácil y que necesariamente no tiene que ver que tu pareja le haya dado la confianza. Y hay otras que son más introvertidas, más recatadas. Si no tienes nada concreto con qué comprobarle, solamente porque ella es más extrovertida, le dijo que era sexy, y estás peleando por algo que tú no sabes si es real o no real, lo mismo que el caso anterior, conversa bien con él y vas a tener que creerle, porque de repente puedes estar peleando por cosas que son imaginarias y necesarias, porque finalmente si es que ella es más conversista. También podrías pedirle a tu pareja que fuera un poquito más, que le cerrara un poquito más la puerta, que tuviera un poquito más de distancia, si realmente te ama, para poder darte una seguridad mayor a ti. Esas son las cosas que hay que hacer.
porque a veces uno también pelea, por, como dije en el texto y que ustedes lo van a escuchar después en el postcard, perdón, en el programa pasado, a veces nosotros nos pasamos películas, son realmente imaginarias, no son reales. Y necesariamente nos hacemos la vida difícil a nosotras mismas y también a nuestra pareja. Así que trata de hablar con él, aclarar la situación y pídele que por un tiempo sea un poquito más recatado y que si ella es tan extrovertida y que ella tú sientes que es una amenaza y sobrepasa, entonces páralo un poco. El tercer caso, estimada Alexandra, te quiero contar mi caso. Llevo un par de años con mi pareja. Él me quiere mucho, es cariñoso, me hace reír, es atento, es muy bueno en la cama y quiere un futuro conmigo. Sería perfecto si no fuese porque es muy celoso. Al principio de la relación pensé que con el tiempo confiaría en mí y cambiaría, pero no es así. Es muy desconfiado y no me deja hablar con ningún otro hombre. Tampoco quiere que tenga ninguna cuenta en ninguna red social y mucho menos que suba fotos. Tampoco quiere que salga con mis amigas alguna noche a bailar. Y se muestra receloso cuando salgo a la calle. Sin él, he llegado a un punto en el que no sé qué hacer. Si le dijo que necesito un tiempo, que estoy cansada de sus celos, de no poder hablar con nadie sin discutir con él. Ahora no sé si será lo mejor. Oriéntame, por favor, Claudia. Claudia, si él es tan buena persona, si te quiere, si se preocupa, si es cariñoso, etcétera, pero tiene esta patología, yo creo que nadie tiene derecho a prohibirle a nadie nada. O sea, él no te puede prohibir que tú no te metas en las redes sociales, que no tengas amistad, etcétera. Si eso él no lo puede controlar y está deteriorando tu calidad de vida y te está reprimiendo, ni siquiera puedes tener amigos a través o amigas a través de redes sociales, si tú te portas bien y no crees en ti, tú tienes que hablar con él seriamente, que se haga un tratamiento psicológico para que pueda trabajar esa patología. De lo contrario, Claudia, yo no me proyectaría con una persona así, porque si es así ahora que es tu pololo, imagínate en un escenario futuro cuando sea tu marido. Nadie tiene derecho a prohibir absolutamente nada. Nosotros debemos confiar y si tenemos desconfianza, nuestras sospechas son concretas y las validamos, entonces uno o termina o simplemente perdona, no sé. Pero estar así permanentemente en una relación que no te dejan ser y que sospechan de ti con mayor inseguridad, etcétera, tiene que hacerse un tratamiento, si no la vida es muy difícil para ambos como pareja. Bueno, después de contestar esos mails, vamos ahora a lo que es la asertividad. La asertividad es muy importante en las relaciones interpersonales, en las relaciones de pareja. La asertividad es una habilidad social que nos va a permitir defender nuestros derechos sin dañar ni ser dañados. Es un estado de balance entre lo pasivo y lo agresivo. Además, es la mejor forma de comportarse frente a los problemas y comunicarnos. O sea, si somos asertivos, nos va a permitir comunicarnos con las otras personas de una manera sana. ¿Por qué? Porque ser asertivo significa tener habilidad social, tolerancia, respeto, seguridad, congruencia en lo que decimos, afirmación de la propia personalidad, certeza comunicativa, que bien podríamos llamarlo sinónimo de asertividad. A eso nos referimos con la asertividad. La comunicación y la asertividad se consideran que deben ser honestas y sanas, porque es la mejor forma de poder responder a situaciones que nos incomodan, ya que cuando se es asertivo, se está actuando con madurez y con inteligencia. Por lo tanto, podemos comunicarnos con nuestra pareja, con nuestros subordinados, en nuestro trabajo, con nuestros compañeros de universidad, etcétera, y en las relaciones interpersonales con nuestros pares de una manera sana, de una manera asertiva, sin sentir culpabilidad, sin ser agresivo y sin ser pasivo. Por eso que es tan importante. Por lo tanto, la asertividad es muy necesaria en todos los ámbitos sociales, como decía recién, para comunicarnos con claridad, expresar nuestras ideas con los demás y entablar una relación de ganar, o sea, una relación sana. Por ejemplo, en el ámbito laboral es de suma importancia ser asertivo, siempre hay que ser asertivo. En un contexto asertivo existe el ganar y un ganar, el cual significa que cuando alguien actúa de una forma asertiva, con respeto hacia otra persona, solo se gana con la condición de que el otro lado también se gane, o sea, se sienten ambos, entran los dos en una reciprocidad comunicacional. Una persona asertiva es madura, es honesta, mentalmente sana, con buena autoestima, segura de sí misma, capaz de decir no o sí sin sentir culpa. Sabe manejar conflictos, acepta sus errores y conoce bien. ¿Por qué decimos que es una persona madura? Porque es una persona capaz de aceptar
críticas, capaz de escuchar, es una persona sana psicológicamente o mentalmente, porque efectivamente cuando alguien le diga algo que esté mal, no va a usar mecanismos de defensa, no va a descalificar y se va a poder comunicar bien. También cuando hablamos de autoestima y seguridad en sí misma, las personas inseguras con baja autoestima muchas veces dicen sí queriendo decir no, por miedo a la pérdida, por miedo a que el otro se sienta mal, por miedo a que el otro lo corte, etcétera, etcétera, etcétera. Y generalmente dicen sí queriendo decir no y sienten rabias con sí mismos, pero también muchas veces les provoca un sentimiento de culpabilidad cuando dicen que no y les da vueltas y vueltas y vueltas de una manera muchas veces muy bizarra y muy obsesiva. Por eso que las personas que tienen baja autoestima jamás van a poder decir un sí o un no de una manera tranquila, por la seguridad que les falta. Ahora, ¿cómo nosotros podríamos saber si una persona es asertiva? Por ejemplo, una persona asertiva siempre mira a los ojos cuando habla, mantiene la mirada y la establece en el tiempo suficiente para establecer un buen contacto con el otro. El volumen de su voz no es ni alto ni bajo, sino normal, lo cual demuestra seguridad de uno mismo. Es notable la eficiente fluidez verbal y una buena postura. Por ejemplo, cuando una persona no es asertiva, no mira los ojos, habla muy despacio porque está hablando con miedo, no se siente seguro, o habla de un tono muy fuerte como descalificante y agresivo. Los indicadores de una persona no asertiva, por ejemplo, es que no hacen contacto visual, lo que les decía recién, pues se sienten intimidadas por la otra persona o por la mirada del otro. No es paciente, no puede quedarse quieto porque se pone nervioso, no tiene una fluidez verbal y se traba con frecuencia. Es distraído y sus reacciones ante diversas situaciones son completamente impredecibles. La asertividad, ojo, es una conducta social que nos va a permitir expresar nuestros ideales sin dañar o ser dañados en una actitud de ganar y ganar. Es necesaria estabilidad, ya que nos indica como personas maduras, honestas y seguras, características que necesitamos para desenvolvernos en el ámbito social. Otra lectura de lo que es la asertividad, lo que decía recién, es, como digo, la habilidad para comunicar de modo directo con otra persona y no agresivo los sentimientos y necesidades personales. Generalmente, en las relaciones de pareja, muchas veces el que no es asertivo, como es muy pasivo, o calla o se pone muy agresivo y expresa sus sentimientos de una manera completamente agresiva por no saber expresarse. También hay que aprender a decir no, expresar desacuerdos libremente, sin culpa, sin miedo, expresar las emociones, saber expresar las emociones, identificarlas, ser asertivo, hacer una crítica pero de manera constructiva, defenderse de una crítica injusta, pedir un favor, pedir aclaraciones, saber preguntar sin sentir miedo. Es también defender los propios derechos sin violar los ajenos. Es capacidad de tener empatía, de ver cómo ponerse en el lugar del otro, cómo se siente. Es hablar de sí mismo sin sentirse cohibido. Es expresar los gustos e intereses en forma espontánea. Es aceptar los cumplidos sin sentirse incómodo. Por ejemplo, una persona poco asertiva, con baja autoestima, generalmente no acepta los piropos, no acepta los elogios, se cohíbe, se siente súper mal. Una conducta asertiva, estaba hablando que lo que era asertividad, ahora una conducta asertiva, es cuando uno expresa en forma directa, respetuosa a la vez, lo que piensa y lo que siente. Defiende sus derechos, expresa sus opiniones libremente y no permite que los demás se aprovechen de ella. Pero no agrede, no descalifica, no denosta y al mismo tiempo es respetuoso con la forma de pensar y de sentir a los demás. ¿Por qué? ¿Por qué tiene todas estas cualidades? Porque tiene desarrollada la capacidad de ver al otro, la capacidad de empatía, de ponerse en el lugar del otro. Por lo tanto, sabe perfectamente cómo poner las cosas. La conducta asertiva, somos asertivos cuando expresamos lo que queremos de modo directo y sin ofender. Adoptamos un tono de voz firme pero tranquilo. Escuchamos y respetamos el enfoque de nuestro interlocutor. Nos mostramos seguros, incluso con la mirada. Y también el ser asertivo tiene bastantes ventajas. Por ejemplo, ventajas que uno puede defender sus derechos sin pasar a llevar a los demás, enfrenta los conflictos para resolverlos,
da a conocer lo que piensa, siente y quiere de siempre de una manera normal, tranquilo, respetuosa. No acumula tensiones internas ni rabia. Hay más probabilidad de obtener lo que se desea sin ocasionar conflictos o agredir a los demás. ¿En qué no soy asertivo, por ejemplo? ¿Con quién y por qué? Por ejemplo, ¿cuándo no soy asertivo? Cuando no sé decir no, cuando no expreso mis desacuerdos, cuando no sé expresar la ira, cuando hacer o recibir una crítica me hace mal, no la recibo bien, expresar sentimientos positivos, cuando no puedo pedir un favor, cuando no sé preguntar por miedo a equivocarme y cuando no soy capaz de defender mis derechos. Por lo tanto, ¿cómo podemos identificar y cambiar los supuestos erróneos que nos impiden ser asertivos? Cuando hablo de supuestos erróneos son las ideas erróneas de nosotros mismos. Por ejemplo, no sé expresarme, no valgo para nada, no sé qué decir. Cuando yo me voy invalidando con pensamientos recurrentes, y esos son los supuestos erróneos. Entonces, identificamos y cambiamos esos supuestos. Decir no no es ser egoísta. Decir no es cuando uno no puede realmente decir, o sea, cuando uno puede hacer algo. Si cuando una persona nos pide algo, hay dos cosas que pueden suceder. Una es que uno diga sí y la otra es que diga no. Por lo tanto, la persona cuando pide sabe que hay solamente dos respuestas. Y el decir no cuando uno no presta algo, cuando uno hace un favor porque no tiene tiempo, porque no tiene plata, porque está cansado, etcétera, no tiene que ver que uno sea egoísta. Es un supuesto erróneo. Tiene que ver con nuestros tiempos, sin sentirnos culpables y hacer saber que no podemos en este momento. Si manifiesto desacuerdo, ¿puede recibir el rechazo de los demás? No. ¿Por qué tenemos que estar de acuerdo con la visión de un otro si no es lo que nosotros sentimos, si no nos hace sentido, no va con nuestros valores, no va con nuestros principios? El que yo no esté de acuerdo con un tema de conversación no tiene que ver que yo voy a recibir un rechazo del otro, sino que estoy dando mi opinión. Muchas veces se producen discusiones, en el buen sentido de la palabra, o los debates, para llegar a algún acuerdo finalmente, pero no necesariamente lo que diga la otra persona va con mis principios, con mis ideales, con lo que yo estoy pensando. El otro es mejor evitar los problemas que enfrentarlos. Hay personas que mejor evitan los problemas, no salen, terminan por WhatsApp, no dan la cara y finalmente se esconden para no enfrentar los problemas. Y eso es netamente negativo porque va acumulando y de repente la persona, por no saber cómo enfrentar las cosas, por evitar, puede tener una conducta demasiado bizarra, disfuncional, que puede después expresarse de una manera descalificadora y agresiva como mecanismos de defensa. No siempre cuando hacemos una crítica es hiriente. No siempre nosotros queremos herir a una persona cuando le decimos algo. Lo otro es que si expreso la rabia puedo perder el control, puedo ser demasiado intenso. ¿Por qué? Porque he ido acumulando rabia por no poder expresarse. Entonces hay que tener cuidado, no esperar que uno reviente de una manera completamente disfuncional en una descalificación y en una negatividad. Ahora, los seres humanos tenemos también derechos. Y hay derechos asertivos, a lo mejor ustedes no saben. Y estos derechos asertivos son los siguientes. Primero, tengo derecho a cometer errores, o sea, yo me puedo equivocar. Segundo, tengo derecho a ser el juez último de mis sentimientos y aceptarlos como válidos. Tercero, tengo derecho a tener mis propias opiniones y convencimientos. Cuarto, tengo derecho a cambiar de idea o de línea de acción. También es un derecho. Quinto, tengo derecho a la crítica y a protestar por un trato injusto. Sexto, tengo derecho a interrumpir para pedir una aclaración. Séptimo, tengo derecho a intentar un cambio. Octavo, tengo derecho a pedir ayuda o apoyo emocional. 10, tengo derecho a sentir y a expresar el dolor. Tengo derecho a ignorar los consejos de los demás. Ojo, ¿se van dando cuenta? Tengo derecho a recibir el reconocimiento formal por un trabajo bien hecho. Tengo derecho a decir no, sin sentir culpa. Tengo derecho a estar solo, aun cuando los demás deseen mi compañía. Tengo derecho a no justificarme ante los demás. Eso son los derechos de las conductas asertivas. Eso es muy importante. A veces nosotros no sabemos qué derechos tenemos para poder enfrentarnos o por qué sentir culpa. Cuando nosotros tenemos claros nuestros derechos, entonces a lo mejor podemos ser mucho más asertivos. Ahora,
Hay factores que van a dificultar el desarrollo de la asertividad de las personas, por ejemplo, ¿cuáles podrían ser? Familias muy represivas con los hijos. Ese hijo no va a ser muy asertivo. Severas carencias afectivas en la infancia, tampoco va a permitir una asertividad en la persona. Va a influir la autoestima también en la seguridad y en la asertividad. Problemas de comunicación interpersonal, por ejemplo, las personas que tienen fobia social. Sobrevaloración de las opiniones de otro, cuando uno sobrevalora la opinión del otro y en el fondo uno se achica. Aceptación de patrones de subdesarrollo sociosexual que favorecen la sumisión y la docilidad de la mujer y la arrogancia del hombre. Cuando el hombre hace subyugarse sexualmente a la mujer, obviamente ella es poco asertiva con esa arrogancia del hombre, en el fondo ejerce el control a través del sexo. Y baja autoestima. Ahora, las consecuencias de la falta de asertividad en la conducta personal: el individuo poco asertivo en su interrelación con otras personas actúa generalmente como muy introvertido, muy tímido o exaltado. O sea, o es muy pasivo o es muy agresivo. No defiende sus derechos adecuadamente. Todos los derechos que leí anteriormente, que uno los debería tener a flor de piel, o sea, los pueden buscar o escuchar cuando yo vuelva nuevamente a subir el podcast. Teme el discutir ideas diferentes por miedo. Se inhibe ante la crítica, se fragiliza, se achica. Se deja manipular y actúa sobre los deseos de los otros. O sea, imagínense que uno pasa a ser el objeto del otro, porque finalmente el otro hace y deshace como quiera con uno. O sea, hasta puede influir en la opinión de uno. Y en el aspecto emocional, la falta de asertividad puede generar niveles aún más bajos de autoestima, reflejo de que se deteriora cada vez más el concepto que tiene de sí mismo, inicio de procesos depresivos debido al rechazo, al aislamiento social y sentimientos de soledad, ansiedad al ver deteriorada su imagen social por críticas, burlas y rechazo, lo cual manifiesta mediante alteraciones físicas como dolor muscular, dolores de cabeza, cefalea, taquicardias, palpitaciones, sudoración en el rostro, enrojecimiento facial, manos transpirosas y además nerviosismo excesivo. Y sentimientos de culpa, persistentes por supuestos o reales errores personales y de otras personas. Por lo tanto, si ustedes se fijan, el problema de la asertividad va a afectar el desarrollo de la asertividad, como les dije anteriormente, donde nos relacionamos, donde nacemos, después las consecuencias de la falta de asertividad que tiene que ver con las conductas personales y después cómo influye en el aspecto emocional. Son tremendamente importantes. Por lo tanto, es sumamente hay que tener súper claro que la asertividad uno la debe desarrollar y que bajo estas premisas que he dicho, que muchas veces no tenemos una buena asertividad, debemos nosotros entonces empezar a tomar conciencia y poder trabajar. Por ejemplo, frases asertivas o frases agresivas, vamos a ir leyendo. Por ejemplo, para hablar claro y responsable es necesario identificar su propio sentir, su propio pensar y lo que es en realidad se desea. Avanzar en la vida conociendo y respetando su yo. No se debe dejar que el temor impida expresarnos claramente. Para hablar francamente y que se nos escuche es necesario ser oportunos. El estilo de hablar claro es yo quiero, yo pienso, yo no deseo, etc. Requiere de práctica para que sea una respuesta rápida, espontánea y natural. El hablar claro implica ser respetuoso con los otros. La segunda es actuar como actúo asertivamente. Por ejemplo, frases pasivas. Les voy a nombrar frases pasivas. Haré, el que es asertivo pasivo, que no sabe expresar, dice, haré lo que tú quieras. Esperaré hasta que desees llamarme. Saldremos a la hora que tú decidas. Ya que insistes, fumaré, por ejemplo, marihuana. Si tú quieres, podemos tener relaciones sexuales. Esos ejemplos que les di es de una persona muy poco asertiva y pasiva, que deja que la otra persona tome el mando y nosotros nos entregamos a todo lo que la otra persona quiera hacer. Frases agresivas del asertivo agresivo. No me interesa tu opinión. 1, 2. Siempre quedas como un tonto. Está descalificando, se fija. No me extraña que lo hayas hecho mal.
Tú tienes que hacer lo que yo quiera. No te atreves porque eres una miedosa o una insegura. Esas son frases completamente agresivas. Sin embargo, las frases asertivas, después que pasamos de lo pasivo a lo agresivo, son: yo no puedo salir hoy, pero mañana sí. Te aprecio como amigo y no deseo nada sentimental. No se enrea. O sea, le está diciendo claro: te aprecio como amigo, como amiga, pero no deseo nada sentimental. Yo no utilizo drogas porque hacen daño. Necesito que me digas francamente lo que piensa. Deseo estar sola porque necesito pensar. Se fija que esa conducta asertiva es totalmente diferente, que llega al otro y que el otro, a través de eso, como decir, deseo estar sola porque necesito pensar, ¿qué le puede contestar un otro bajo ese punto si está en claro, si está expresando su sentir? Sin embargo, la conducta pasiva o agresiva nunca favorece la comunicación adecuada. El ser inoportunos en nuestra expresión puede generar el ser mal interpretado, por lo que buscar el momento adecuado es importante. Es necesario que reconozcamos en nosotros las diferentes conductas pasivas, agresivas y asertivas, para que actuemos de acuerdo a esta última. Enfatizar la importancia de practicar la asertividad en la casa, con los amigos, en el colegio, con los profesores, como manera de sentirnos mejor y favorecer nuestras relaciones humanas. Por ejemplo, nosotros podríamos empezar a pensar que podríamos empezar a hacer una lista cuando somos asertivos pasivos, cuando somos asertivos agresivos y cuando somos asertivos. Por ejemplo, un ejercicio que nosotros hacíamos era como, para desarrollar la asertividad, era decirle al paciente que, y sobre todo los que eran más introvertidos, que salieran a la calle y le preguntaran a las personas, que esto le puede dar más confianza. Preguntar la hora, por ejemplo, en la calle. Hay personas que no son capaces de preguntar la hora, entonces una manera de acercarse al otro era decirle: señor, ¿me puede decir la hora, por favor? Otro era preguntar la hora a personas que te generan un grado de miedo o temor. Otro era las personas que te infunden confianza, la hora. Otro era preguntar la hora a personas que te infunden mucho nerviosismo. Preguntar por una calle conocida y cercana, por ejemplo. Preguntar por una calle lejana. Preguntar por una calle inexistente. Otro ejercicio era mirar a la gente a la cara al caminar por la calle. Otro ejercicio, por ejemplo, era hacer algún gesto raro al caminar por la calle, porque obviamente que la gente lo va a mirar. Subir y bajar de la acera al caminar. Caminar, correr y parar de manera sorprendente. Sentarse en algún lugar y observar fijamente a la gente que pasa. Sonreírle a la gente extraña con lo que te cruzas. Saludar a la gente extraña. Eso, en el fondo, es para que uno pueda ir venciendo los miedos y haciendo cosas que en el fondo pudieran ayudarnos a ser distintos, a ir como matando esa dificultad. Bueno, yo sé que son casos extremos, como pedirle a la persona que se disfrace, por ejemplo, pero yo sé que esto no va a ser posible. Pero sí es súper importante poder entender que hay 3 tipos de asertividad y pensar cuándo y con qué personas somos asertivos pasivos, qué tipo de personas, por ejemplo, no nos permiten expresarnos bien, nos hacen sentir miedo, inseguros, introvertidos, y que finalmente no somos capaces y decimos todo que sí. ¿Con qué otro tipo de personas somos más asertivos, que podemos expresar nuestras emociones y nos sentimos cómodos? El segundo ejercicio. Y tercero, ¿con qué tipo de personas nos sacan y nos gatillan la agresividad y por qué? Eso es muy bueno. Esto pasa siempre, y ejemplos, por ejemplo, que uno tiene con los pacientes, es cuando los pacientes se ponen muy nerviosos y generalmente en la familia han sido descalificados desde pequeños y hay una manipulación desde los padres y de los hermanos. Por lo tanto, esa persona no puede decirles que no cuando les piden plata, siempre tiene que estarle pasando plata a los hermanos, plata a los padres, etcétera, y no siente y no sabe cómo decir no, pero después que pasa la plata, muchas veces siente rabia. Incluso abusan de una manera impresionante no devolviendo esa plata. Otras personas que no saben decir no y que generalmente abusan, amigas de los tiempos, abusan de su vida, la usan para pedir consejos, para pedirle ropa, para pedirle cosas, y finalmente la persona que es poco asertiva no sabe decir no, pero cuando ella quiere ser escuchada o tiene algún problema,
no la escuchan. También ese es un problema de asertividad. Bueno, nos retiramos un segundo a una pequeña pausa para poder tomar agua y luego regresamos con más Alexandra te orienta. Ya estamos nuevamente con más Alexandra te orienta y repasando un poco cómo entrenarnos en la parte asertiva, porque sé que hay muchas personas que sufren porque no pueden decir no, y uno lo ve permanentemente y que, vuelvo a repetir, va muy ligado con la autoestima. Es importante que podamos identificar, como dije anteriormente, nuestra conducta pasiva, agresiva y asertiva. También es importante que podamos notar y identificar en qué situaciones específicas uno es menos asertivo. Empezar a conocer, que podemos buscar en internet a través de estos programas, conocer estrategias básicas para ser asertivo. También cómo enfrentar las críticas, debemos aprender cómo enfrentar las críticas. Estrategias para saber decir no. Recuerden que uno puede decir no. Yo creo que una de las estrategias es que cuando nosotros sabemos nuestros derechos de la asertividad, podemos decirnos no sin sentirnos culpables. Y también debemos enfrentar, para trabajar la asertividad, enfrentar situaciones conflictivas, no evadirlas. Porque, por ejemplo, uno dice, ¿qué es la asertividad? Lo que dije anteriormente, no es un rasgo de personalidad, no es global, es expresar los derechos y sentimientos personales, es defender los propios derechos sin violar los ajenos, es hablar de sí mismo sin sentirse cohibido, es expresar los gustos e intereses en forma espontánea, es aceptar los cumplidos sin sentirse incómodo, es expresar desacuerdos libremente. Nuevamente digo, es expresar no y es pedir aclaraciones. El ser asertivo es muy eficaz porque ayuda en el tratamiento del estrés, ayuda para la timidez, ayuda para la fobia social, ayuda para el dolor crónico. Aquellas personas que no son asertivas terminan generando un estrés, generan mucho más timidez, se agudiza. Las personas que tienen fobia social no son asertivos. Las personas que no pueden expresarse libremente empiezan a generar emociones negativas que terminan generando dolores en el cuerpo, dolores crónicos. Las enfermedades psicosomáticas también muchas veces tienen que ver con la poca asertividad, la depresión, el resentimiento y la ansiedad derivada de las relaciones interpersonales, especialmente cuando tales síntomas han sido provocados por situaciones injustas. Todo ese tipo de patología uno podría desarrollar si no es asertivo. Entonces, ¿cómo lo que uno puede hacer? El primer paso para un entrenamiento en asertividad, el primer paso en el entrenamiento asertivo, es que podamos identificar los 3 tipos básicos posibles de la conducta interpersonal. El estilo pasivo es cuando la persona se guarda lo que piensa o siente, permite que los demás lo pasen a llevar, no defiende sus derechos y hace todo lo que dicen sin importar lo que piense o sienta al respecto. Se dejan dominar e invadir, suelen ser conformistas. Las ventajas de ser una persona pasiva es que raramente se recibe un rechazo directo por la parte de los demás. La desventaja es que los demás se aprovechan de uno y se acumula resentimiento e irritación. Generalmente tienen una imagen negativa de sí misma y en consecuencia una baja autoestima. Las características tienden a no expresar sus pensamientos, sentimientos y necesidades. Cuando los expresa suele hacerlo utilizando el plural en vez del singular. Pensamos y con frecuencia uso verbos en forma desiderativa como quisiera, me gustaría. El esquema condicionante de esta persona pasiva es que si expreso mis sentimientos y pensamientos, los demás no van a comprenderlos porque van a dar cuenta de que son ridículos.
Tiende a valorar las necesidades, expectativas y derechos de los demás por encima de los propios. Atiende más a los debería que a los que quiero. El esquema condicionante: si no satisfago las expectativas y derechos de los demás, me van a rechazar o abandonar. Es más justo satisfacer a los demás que a mí mismo. Si no lo hago, voy a sentirme culpable. 3. Tienden a ser dependientes y buscan consejos. Generalmente sus opiniones y creencias son impuestas por los demás. Me explico. El esquema condicionante del pasivo en este punto es: las opiniones, decisiones y habilidades de los demás son mejores que las mías. Por lo tanto, si me dejo llevar por mis propias opiniones y decido por mí misma, me voy a equivocar. 4. Por lo general, no se propone proyectos de vida importantes. Esquemas condicionantes: si me propongo metas complicadas, voy a fracasar. 5. Tienden a sentir más tristeza y miedo que rabia, o sea, están más bajo la emoción de la tristeza y el miedo. Cuando es objeto de agresiones, tienden a evaluarlas como castigos merecidos y se sienten culpables. El esquema condicionante de este punto es que si me agreden es porque yo he hecho algo malo. Si evalúa las agresiones como injustas, siente rabia que no expresa por miedo. Y el esquema condicionante es que si expreso mi rabia, me van a rechazar o abandonar. Puedo excederme en la expresión de mi rabia y hacer daño. Si lo hago, seré culpable. Así procesan. 6. Tienden a ser nostálgicos en vez de rencorosos. Nostalgia es el pensar que causa el recuerdo de un bien perdido. Rencor es el resentimiento que se conserva de una ofensa. La persona nostálgica tiende a recordar momentos gratos del pasado y sentir tristeza, suele sentirse culpable de las pérdidas del pasado. Se va hacia el pasado. Y el esquema de este condicionamiento es el siguiente, de este pensamiento. Si sufro pérdidas, se debe a mis debilidades y errores. Así piensa. Tiende a presentar disculpas con frecuencia, aun en casos en que es obvio que no es responsable. Da mucha respuesta, mucha disculpa. El esquema condicionante de este punto, que da tantas disculpas con frecuencia, es que si no pido disculpas voy a parecer como irresponsable, o sea, sentimiento de culpabilidad. Por lo tanto, de esta pasividad a veces se pasa a la agresividad. La persona pasiva puede evaluar las conductas de otros como injustas, pero por temor a ser rechazada o por temor a excederse en su agresividad, suele no expresar su rabia. En consecuencia, va acumulando y acumulando y acumulando esa rabia, y en ocasiones el estrés, el alcohol, las drogas o alguna u otra situación que le haga perder el control actúan como disparador y la persona puede tomarse y tornarse muy agresiva de una manera completamente disfuncional que la persona, la pareja, puede no entenderla, pero es por eso, porque ha sido demasiado pasivo. Y luego, después de eso, va a sentir una culpabilidad tremendamente grande. Tremendamente grande. El estilo agresivo, aquí, reacciona con hostilidad, pelea, acusa, amenaza, agrede a los demás sin tener para nada en cuenta sus sentimientos. La ventaja de esta clase de agresividad, de esta clase de conducta, es que la gente no lo pasa a llevar fácilmente la persona agresiva. La desventaja es que no quieren tenerla cerca, se alejan. La agresividad deteriora mucho las relaciones interpersonales. Las características, primero, de esta persona del estilo agresivo: expresa siempre lo que siente y lo que piensa sin considerar que puede atropellar los derechos o herir innecesariamente los sentimientos de los demás. El esquema condicionante de esta conducta es que si no digo lo que pienso y lo que siento en la forma que sea, me van a considerar un tonto. Si descalifico a los demás, yo sobresalgo. Segundo, tienden a satisfacer sus propias necesidades y expectativas aún cuando atropelle los derechos y sentimientos ajenos. El esquema condicionante es que si no satisfago mis necesidades en la forma que sea, voy a parecer un tonto. Tercer punto,
Suelen ser dominantes en sus relaciones amorosas, familiares, amistosas y laborales. Suelen dar órdenes, dictar normas y dar consejos aun cuando no se les pida. No respetan las opiniones o creencias diferentes. ¿Por qué? Porque el esquema condicionante de esta persona es que si los demás no actúan y piensan igual que yo, significa que no respetan o no me quieren. Cuarto, tienden a plantearse proyectos de vida completamente ambiciosos, no importando el atropello y los derechos de los demás. Y el esquema condicionante de este tipo de personalidad, de este tipo de puntos, es que si no logro mis metas, no importa cómo, seré un fracasado. Esa es la cognición que hacen. 5. Tienden a sentir más rabia que tristeza. Esto sucede porque suelen evaluar muchas situaciones como injustas y suelen interpretar los errores negativos de los demás como falta de respeto y desamor. Hace atribuciones externas, considera que los eventos negativos se deben a debilidades y errores de los demás, del sistema. Y el esquema condicionante, igual que en el punto 3, si los demás no actúan y piensan igual que yo, significa que no me respetan o no me quieren. Sexto, la persona agresiva suele ser rencorosa en vez de nostálgica. En el caso pasivo era nostálgico, ¿recuerdan? Y el esquema condicionante es que si sufro pérdidas es culpa de los demás. 7. No suele presentar disculpas, porque el esquema condicionante de esta persona es que los demás son desconsiderados. Si yo pido disculpas, voy a mostrar debilidad. ¿Se fijan cómo es el agresivo? Sin embargo, el estilo asertivo, las personas se expresan en forma directa y respetuosa a la vez lo que piensan y sienten. Defienden sus derechos, expresan sus opiniones libremente y no permiten que los demás se aprovechen de ellas, pero no agreden, no descalifican y al mismo tiempo es respetuoso con la forma de pensar y de sentir de los demás. La ventaja de ser asertivo es que puede obtenerse lo que se desea sin ocasionar trastornos o agredir al resto. Y las características de estas personas, primero, es que expresan sus pensamientos y sentimientos en el momento y lugar oportuno, en el aquí y el ahora, a las personas indicadas, en el tono, gesto y con las palabras adecuadas. De este modo, no se siente culpa por agredir a los demás o rabia por no haber exteriorizado lo que piensa o siente. 2. Valora sus propias necesidades y expectativas sin protegerse, pero para satisfacerla no atropella ni invade. También es capaz de negociar, haciendo concesiones sanas con empatía. 3. Es independiente, autónomo, pero no pierde de vista su carácter relativo. Emite opiniones solo cuando está involucrada en la situación, da consejos solo cuando se lo piden, utilizando la primera persona. Yo en este caso, esto es el entendimiento de lo que es bueno para mí, no necesariamente es bueno para ti. Y también es capaz de oír opiniones y consejos y sopesarlos en forma objetiva para luego sacar sus propias conclusiones, o sea, es mucho más reflexiva o reflexivo. Es capaz de respetar diferentes opiniones y creencias. También se propone proyectos de vida realizables, no como los otros que eran sumamente inalcanzables, factibles, tomando en cuenta sus conocimientos, aptitudes, habilidades y condiciones ambientales y sobre todo el respeto debido a los demás. Evalúa las situaciones en forma objetiva, de manera que sus sentimientos de tristeza, de miedo y de rabia están fundamentados en apreciaciones objetivas de pérdida, de amenaza y de injusticia. Ante los errores cometidos, propios o ajenos, utiliza la palabra responsabilidad en lugar de culpar al otro. Y esto hace que vea sus errores de forma objetiva, o sea, nuevamente reflexiona, para así admitirlos y repararlos, y que los errores ajenos no los perciba siempre como amenazantes o irrespetuosos. Puede recordar los bienes perdidos con gratitud por haberlos tenido y no con pesar, porque ha elaborado sus duelos, o sea, procesa las pérdidas, las carencias, etc. Es capaz de tolerar sus propios errores y los errores ajenos. Así no guarda rencor. Suelen pedir disculpas cuando reconocen sus errores, saben pedir y aceptar excusas. O sea, tienen una capacidad de reflexión tremendamente grande. Yo voy a subir en la página, voy a tratar de tipear esto para que lo puedan tener y así a veces visualmente uno tiene mejor
puede procesar mejor. También voy a hacer unos ejercicios, voy a colocar unos ejercicios de un taller que hice para que ustedes puedan llenarlo y ver si son realmente asertivos o no asertivos. Bueno, quiero ver si tengo algunos mails, así que vamos a una pequeña pausa y luego regresamos con más. Alexandra te orienta. Ya estamos de regreso, estaba revisando los mails, son respuestas de mail que he ido respondiendo, pero básicamente casi todos los mails tienen una connotación de las pérdidas, de la autoestima, de cómo poder procesar bien una pérdida, de cómo dejarlo, que se le da varias oportunidades. Aquí lo importante, y creo que es lo más básico, ya sabemos con todos los programas que hemos hecho y que hemos conversado, que las penas, las emociones negativas siempre nos van generando síntomas negativos. Y que finalmente todos estos síntomas negativos terminan gatillando enfermedades psicosomáticas como alopecia cuando se cae el pelo, algunas veces alergia, dolores en el cuerpo, dolores crónicos, fibromialgia, cuerpos extraños, un sinfín de las mandíbulas que se aprietan de una manera impresionante, que van deteriorando nuestra calidad de vida, colon irritable, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que he visto, que generalmente, ya sea por emociones negativas como celo, que se activan, y se gatilla un colon irritable, incluso un páncreas inflamable, son productos de nuestros pensamientos y de nuestras penas que no sabemos procesar. Por lo tanto, si es tan fácil y pudiéramos entenderlo, que si nosotros ya hemos comprendido lo que es una dependencia emocional, lo que es un apego obsesivo, lo que son las relaciones tóxicas, que si tenemos bajo autoestima y el otro nos pone el pie encima, de los abusos, etcétera. Si nosotros empezamos a trabajarnos y a mirarnos a nosotras mismas y dar con nosotros mismos también, porque los hombres también sufren, y nos damos cuenta que si trabajamos nuestra autoestima, que si sentimos más seguridad en nosotros mismos, que si esta relación de pareja es completamente tóxica, que nos está haciendo daño, que no es una relación sana, que la persona nos deja, que nos abandona, que nos cela, o que no tiene control de impulso, que nos devalúa, o que simplemente lo estamos pasando demasiado mal, ya no es culpa del otro o de la otra persona tiene su patología, es un problema de nosotras mismas, que estamos frente a una situación completamente disfuncional, permitiendo los abusos. Y en ese caso uno tiene que pedir ayuda, si no es capaz de salir solo, pedir ayuda para que puedan trabajar, ¿no? Y quitar la dependencia, fortalecer la autoestima, generar mucho más asertividad, que no tener asertividad pasiva o agresiva, y que finalmente a lo único que uno puede abogar en la vida y querer es encontrar la paz interior, porque nada se va a disfrutar si no logramos tener esa paz interna que tanto necesitamos. Por lo tanto, en estos casos siempre ayuda el poder asistir a una terapia psicológica, el poder ayudarse. Si no hay recursos para hacerlo, buscar este tipo de programas que a veces escuchando y escuchando a uno le hacen ruido y uno puede saber qué es lo que le está pasando, etcétera. Pero no quedarse porque la vida pasa muy rápida. Y así como pasa rápida, va generando una serie de problemas que finalmente nos van haciendo daño, nos van fragilizando. Por eso que es de suma importancia poder trabajarse de esta manera. También en YouTube hay muchos programas que se hablan y que hay conferencias de autoestima, de seguridad, de asertividad, que los pueden ir escuchando y que en algún momento pueden ir fortaleciendo su personalidad, ya que viene fragilizada desde la infancia.
Bueno, ya se nos hace tarde, el programa ya casi termina, no hubieron muchos mails, las personas no quisieron llamar. Voy a tomar estos 10 minutos para subir los postcards, para poder dejarlos ahí y ayudarlos. Y nos encontramos nuevamente el lunes de 5 a 6 con un nuevo tema que sea de su interés. Me pueden escribir. Recuerden que el viernes estoy en Zona Latina, en No Eres Tú, Soy Yo. Les mando un abrazo gigante, que tengan un lindo fin de semana, disfruten, cuídense y recuerden que la vida pasa muy rápido y que a veces hay que salirse de una relación que no es correcta, que no es viable, porque eso nos genera intranquilidad y poca paz interior, y que finalmente el resultado de eso son enfermedades psicosomáticas en nuestro cuerpo que nos van invalidando igual nuestra calidad de vida, y nadie tiene derecho a abusar de nosotros, y nosotras o nosotros tenemos que querernos y respetarnos y cuidarnos para mejorar nuestra calidad de vida. Les mando un abrazo gigante y nos encontramos el miércoles nuevamente, el lunes de 5 a 6.